¿Te imaginas un grimorio que cobra vida al contacto con la sangre? Descubre el misterio detrás de sus páginas y los horrores que esconde. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Te encuentras en un monasterio olvidado, casi sepultado por la maleza. Las piedras grises y cubiertas de musgo susurran historias de siglos pasados. El aire huele a humedad y a tierra, un olor que te envuelve como una pesada manta. Entras por una puerta desvencijada, el crujido de la madera te hace sobresaltar. El polvo se levanta con cada paso, iluminando tenues rayos de sol que se filtran entre las grietas del techo. El interior es un laberinto de pasillos oscuros y polvorientos. Las paredes están adornadas con frescos desgastados por el tiempo, apenas reconocibles. Un silencio sepulcral reina en el lugar, roto solo por el eco de tus pasos y el susurro del viento que se cuela por las ventanas rotas. De repente, al final de un pasillo, ves algo que te paraliza. Un baúl de madera oscura, con intrincados grabados, medio oculto tras un montón de escombros. Con sumo cuidado lo abres. El olor a cuero viejo y a especias te golpea de inmediato. En su interior, envuelto en un paño de seda desgastado, se encuentra un libro antiguo, sus páginas amarillentas y quebradizas. Sus tapas, de un cuero oscuro casi negro, están adornadas con símbolos extraños que te resultan inquietantes. Es un grimorio, eso lo sabes, pero este es diferente. Sientes una extraña energía emanar de él. Tus dedos rozan la portada de cuero desgastado, casi deshecho por el tiempo. Un símbolo extraño, una especie de serpiente entrelazada con una calavera, está grabado a fuego en el centro. El cuero huele a tierra y a algo más, algo metálico, casi como a sangre seca. Sientes una extraña vibración al tocarlo, un cosquilleo que recorre tu brazo. Con cuidado, abres el grimorio. Las páginas, amarillentas y quebradizas, parecen susurrar secretos olvidados. La escritura es intrincada, una caligrafía gótica que te resulta casi imposible de descifrar. Dibujos inquietantes decoran los márgenes, figuras grotescas, símbolos alquímicos y escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Un escalofrío te recorre la espalda. ¿Qué misterios oculta este libro? Al pasar las páginas, notas que algunas están cubiertas de manchas oscuras, casi negras. Te acercas para observarlas mejor. Son manchas de sangre. El olor metálico se intensifica. De repente sientes un ligero movimiento en el libro, como si algo se agitara en su interior. Tu corazón late con fuerza en tu pecho. Está el grimorio vivo. El cuero, como te decía, olía a siglos de misterio. Dicen que el grimorio llegó a manos de un alquimista loco, un hombre que buscaba la inmortalidad a través de extraños rituales. Algunos susurraban que había invocado entidades terribles, pagando un precio horrible por su conocimiento prohibido. Se habla de desapariciones inexplicables en su taller, de noches llenas de gritos desgarradores que resonaban en el silencio de la villa. Otros, más pragmáticos, cuentan que el grimorio fue encontrado en las ruinas de un antiguo monasterio, enterrado junto a los restos de un monje que había sido acusado de herejía. Se decía que este monje poseía un don, podía comunicarse con los espíritus, pero su conocimiento lo llevó a la ruina y a la muerte. Su grimorio, dicen, guardaba el secreto de su poder y de su condena. Sea cual sea su origen, la leyenda del grimorio que hablaba al contacto con la sangre se extendió como la pólvora. Muchos buscaron su poder, atraídos por la promesa de conocimiento prohibido y magia oscura, pero pocos sobrevivieron al encuentro. Hablan de visiones horribles, de susurros en la oscuridad, de una presencia maligna que se apoderaba de quienes osaban abrir sus páginas. Pero, ¿qué lenguaje era ese? El cuero estaba cubierto de símbolos extraños, una escritura que parecía desafiar el tiempo. Nadie en la universidad, ni siquiera los monjes más sabios, podían descifrarla. Tú te imaginas, ¿verdad? Páginas llenas de jeroglíficos, curvas y ángulos que parecían bailar en un alfabeto desconocido. El alquimista loco, en su obsesión, había anotado todo con meticulosa precisión, pero su secreto estaba enterrado en un idioma perdido. Algunos decían que era hebreo antiguo, otros que un dialecto olvidado de los celtas. Se intentaron todas las técnicas posibles, comparaciones con textos conocidos, análisis de la frecuencia de las letras, incluso se consultaron antiguos textos prohibidos, llenos de conjuros y rituales. Pero nada. El grimorio seguía guardando silencio, su lenguaje resistiéndose a ser descifrado, como un enigma envuelto en otro enigma. Tú podrías imaginar la frustración de los investigadores. Meses, incluso años, se dedicaron a la tarea, sin resultados concretos.
El lenguaje del grimorio parecía burlarse de sus esfuerzos, un desafío lanzado a la inteligencia humana. Se llegó a pensar que tal vez era una invención del alquimista, una forma de proteger su secreto de ojos indiscretos, un código creado para permanecer oculto para siempre. Tras semanas de estudio infructuoso, decidiste probar algo arriesgado. El viejo libro hablaba de un ritual, un sacrificio mínimo para despertarlo. Necesitabas una gota de sangre, la tuya propia, para romper el silencio de siglos. Con un pulso tembloroso, te cortaste el dedo con una navaja afilada, dejando caer una única gota sobre la extraña escritura. La gota se absorbió al instante. El cuero pareció respirar, los símbolos se oscurecieron, brillando con una luz interna. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, comenzó a resonar en la habitación. Tu corazón dio un vuelco. Algo estaba sucediendo, algo más allá de tu comprensión. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en un murmullo gutural, una voz antigua que resonaba en tus huesos. No entendías las palabras, pero sentías su peso, su inmensa antigüedad. Era una sensación escalofriante, una mezcla de temor y fascinación que te paralizaba. El grimorio había despertado, y tú eras el único testigo. La sangre, apenas una gota, tocó la superficie del grimorio. Un escalofrío recorrió tu espina dorsal. El libro, antes inerte, comenzó a vibrar sutilmente. Un susurro, casi inaudible al principio, se elevó desde sus páginas polvorientas. Palabras antiguas, en una lengua que no reconocías, pero que resonaban profundamente en tu alma. Era un idioma arcaico, lleno de símbolos y jeroglíficos que parecían danzar ante tus ojos. Intentaste descifrar el mensaje. Las palabras, aunque incomprensibles a primera vista, parecían formar patrones, secuencias repetidas con leves variaciones. Concentrado, comenzaste a buscar conexiones, a trazar líneas imaginarias entre los símbolos, intentando encontrar un hilo conductor en el laberinto de letras y figuras. El susurro se intensificó, convirtiéndose en una letanía casi hipnótica. Poco a poco, tras horas de arduo trabajo, empezaste a comprender. No era un mensaje lineal, sino una serie de pistas, enigmas que debías resolver. Las palabras hablaban de sacrificios, de poder, de un conocimiento prohibido. El grimorio te revelaba sus secretos a cuentagotas, probando tu inteligencia, tu determinación, tu resistencia. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas complejo y aterrador. El susurro se hizo más claro, palabras antiguas resonando en la cámara silenciosa. Te dabas cuenta de que la sangre, tu sangre, no era solo un componente del ritual, sino la llave que lo activaba. Era un vínculo, una conexión directa con las energías ocultas dentro del grimorio, un puente entre tu mundo y el que se ocultaba entre sus páginas amarillentas. La naturaleza del ritual se te revelaba gradualmente. No era un simple conjuro, sino una invocación, una apertura a fuerzas que estaban más allá de tu comprensión. Sentías el peso de la responsabilidad, la magnitud de lo que estabas a punto de desatar. Cada gota de sangre derramada era un compromiso, un pacto sellado con lo desconocido. Las implicaciones eran inmensas. Podrías obtener un poder inimaginable, pero a un precio que aún no podías vislumbrar completamente. ¿Qué secretos ocultaba el grimorio? ¿Qué entidades estaban esperando al otro lado de ese velo mágico? El riesgo era enorme, pero la tentación de desentrañar los misterios era irresistible. Tu corazón latía con fuerza en tu pecho. La sangre goteó sobre las páginas amarillentas, y el grimorio vibró. Un calor extraño recorrió tus venas, mientras letras rúnicas se iluminaban con una luz fantasmal. No eran solo palabras, eran imágenes, escenas que destellaban en tu mente. Un ritual oscuro, una corona de huesos y una figura encapuchada con ojos brillantes como brasas. El grimorio te susurraba secretos ancestrales, revelando el poder oculto tras los símbolos. Hablaba de una magia prohibida, de pactos con entidades olvidadas, de la posibilidad de controlar la vida y la muerte. Pero advertía también sobre el terrible precio que había que pagar por tal conocimiento. Viste en esas visiones fugaces la posibilidad de manipular el tiempo, de viajar entre mundos, de controlar las fuerzas de la naturaleza. Pero también la locura, la corrupción, la destrucción que acechaba a quien osara usar este poder sin comprender sus implicaciones. El grimorio no era solo un libro, era una advertencia. Las runas brillaron más intensamente. Un latido resonó en tu pecho, más fuerte que tu propio corazón. Un sudor frío te recorrió la espalda. Sentiste un tirón inexplicable, una sensación de vacío que te desestabilizó. No era solo el grimorio, era algo más.
Tenías la sensación de que habías abierto una puerta que no deberías haber abierto, una conexión con algo oscuro y antiguo. Un dolor punzante, como miles de agujas, te atravesó el alma. Visiones fugaces, imágenes de guerras y sacrificios, te invadieron la mente. Fue como si el grimorio te mostrara los horrores que lo habían creado, la sangre derramada para darle poder. Un escalofrío te recorrió la columna vertebral. El precio por usar su magia parecía demasiado alto. De repente la sensación de vacío se intensificó. Una debilidad te invadió. Tu cuerpo se sentía pesado, como si te estuvieran drenando la energía vital. Tu visión se nubló, y la habitación empezó a girar. El grimorio, antes brillante, ahora parecía opacar su luz, como si estuviera consumiendo tu fuerza. Te sentías vulnerable, expuesto a algo que te sobrepasaba. Ese vacío te succionó hacia un torbellino de imágenes. Viste manos arrugadas, cubiertas de tinta y callos, trazando símbolos antiguos sobre pergamino. Un taller humilde, iluminado por una sola vela, con el aroma a cera y cuero viejo. Era un monje, su rostro oculto bajo la capucha, pero sus ojos, llenos de una extraña sabiduría, te miraron a través del tiempo. El grimorio, comprendiste entonces, no era un simple libro de hechizos. Era un diario, un registro de sus experiencias, sus rituales, sus fracasos y sus triunfos. Un intento desesperado de comprender fuerzas que superaban su entendimiento, una búsqueda de conocimiento prohibido que lo marcó para siempre. Su propósito no era el dominio sobre los demás, sino la comprensión de sí mismo y del universo. Un viaje introspectivo, un intento de trascender los límites de la mortalidad a través del estudio de lo oculto. Una búsqueda arriesgada, llena de peligros y sacrificios, que dejó una marca indeleble en sus páginas y ahora en ti. Pero, ¿quién guardó el grimorio durante siglos? No fue un solo individuo, sino una cadena de protectores, una sucesión de guardianes que velaron por su seguridad. Imagina a un monje copista, sus dedos entintados, añadiendo una capa más de protección al libro, sellando sus páginas con oraciones y símbolos. Él lo ocultó en un lugar seguro, transmitiendo el secreto a su sucesor. Luego la custodia pasó a una familia noble, que lo mantuvo oculto en sus criptas familiares, protegiéndolo de las miradas indiscretas. A través de generaciones, el secreto se transmitió de padre a hijo, un legado silencioso, una responsabilidad sagrada. Ellos, a su vez, confiaron en sus propios métodos de protección, tal vez usando encantamientos o hechizos para asegurar su seguridad. Más tarde, en tiempos más oscuros, el grimorio cayó en manos de una secreta sociedad de alquimistas, quienes lo estudiaron, no para dominar su poder, sino para preservarlo, para entender los misterios que contenía. Ellos, con su conocimiento esotérico, añadieron nuevas capas de protección, codificaciones y rituales que lo hicieron prácticamente impenetrable para los ojos no iniciados. Su dedicación fue silenciosa, su trabajo, anónimo. Recuerda que para nuestros antepasados, la sangre era mucho más que un simple líquido. Era la esencia vital, el vínculo con la vida y la muerte, un símbolo poderoso con profundas connotaciones religiosas y mágicas. Piensa en las antiguas ceremonias paganas, donde la sangre se ofrecía como sacrificio a los dioses, sellando pactos o pidiendo favores. En el contexto del grimorio, ¿qué significaba ese contacto con la sangre? Para entenderlo debemos explorar el simbolismo de la sangre en la época medieval. No solo representaba la vida, sino también la pureza, la culpa, la conexión con lo divino y hasta con el mundo sobrenatural. Imagina la escena, un ritual secreto, bajo la luz de la luna, donde la sangre actúa como un conductor, un puente entre el mundo terrenal y el reino de lo oculto. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esas gotas? Muchos rituales antiguos utilizaban la sangre como ingrediente principal o como elemento esencial para activar encantamientos o invocar entidades. Desde la simple punción de un dedo hasta sacrificios más complejos, la sangre se convertía en un catalizador, amplificando la energía del hechizo o la oración. En el caso del grimorio, era simplemente una forma de activar sus poderes ocultos, o tenía un significado más profundo para los antiguos guardianes. Tras la muerte del monje, el grimorio quedó olvidado, en un rincón polvoriento de la abadía. Durante siglos sus páginas, llenas de runas y símbolos, permanecieron selladas. Nadie se atrevía a acercarse, temeroso de la maldición que se decía que lo protegía. ¿Qué secretos guardaba aún ese libro misterioso? Su voz, una vez liberada por la sangre, volvería a resonar. Imagínate, el tiempo pasa, las guerras llegan y se van, los imperios se desmoronan,
El Grimorio, sin embargo, permanece, un testigo silencioso de la historia. Su poder, latente, espera. ¿Será descubierto por un alquimista ambicioso? ¿Caerá en manos de un inquisidor implacable? Su destino permanece incierto, un enigma envuelto en la niebla del tiempo. Quizás en un futuro lejano, un estudiante curioso, desenterrando los secretos de la abadía en ruinas, descubra el Grimorio y logre descifrar sus misterios. O este tal vez, simplemente, continuará perdido, su voz dormida, esperando un toque de sangre que nunca llegará. El legado del Grimorio, su futuro, sigue siendo un misterio tan profundo como sus páginas. Espero que te haya gustado este vídeo sobre el Grimorio. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias misteriosas. ¿Qué piensas tú sobre el poder de la sangre en la magia antigua?